Señora Presidenta, hemos escuchado con el equipo económico con mucha atención todos los comentarios, consideraciones y preguntas. Yo quiero agradecer los comentarios que han sido formulados. Tomamos nota de todo, de aquellas cosas que son positivas, de aquellas cosas que no lo son y de aquellas advertencias y recomendaciones. Yo quiero terminar haciendo dos afirmaciones, haciendo algunos comentarios y finalmente terminando con una reflexión final. Las dos afirmaciones. Tenemos un rumbo, que es lo que hemos intentado venir a explicar hoy. Los objetivos de ese rumbo son crecer, acelerar el crecimiento, reenfocar y fortalecer la matriz de protección social. Tenemos una estrategia que estamos cumpliendo: integrarnos al mundo, fortalecer la estabilidad macroeconómica, aumentar la previsibilidad y la credibilidad del sistema, fomentar la inversión, promover la competitividad mediante reformas micro y sectoriales y priorizar a la población vulnerable, que son las personas en situación de calle, los encarcelados y los niños. Y además tenemos que generar recursos para financiar los desafíos en materia de seguridad. Esos son nuestros ejes estratégicos. Tenemos un país en movimiento, como hemos venido a reportar. No estamos conformes, pero estamos ocupados en seguir mejorando la situación. En primer lugar, hace 15 meses estamos en el gobierno, la economía internacional atraviesa una fase de desaceleración intensa, con enormes niveles de incertidumbre. Sin embargo, a pesar de eso, el PIB creció por encima del promedio de la última década, se crearon 26.000 puestos de trabajo, el salario real creció 2,3%, mostrando que es compatible la creación del empleo con el aumento del salario. Bajó la pobreza, especialmente en infancia, se crearon nuevas empresas, más de 3.000 como lo señalamos. La inflación cerró el año en el menor registro en las últimas 2 décadas. El tipo de cambio real se ubica 15% por encima del mínimo del 2023 y 11% por encima del promedio de 2023. Además, se cumplieron las metas fiscales. Por eso que la discusión sobre competitividad y sobre atraso cambiario es una discusión que seguramente debamos profundizar, porque tenemos una visión claramente distinta, en particular en función de los números. Tengo algunos comentarios. ¿Cuál es la alternativa que yo escuché a lo que estamos haciendo nosotros? En primer lugar, el énfasis mayormente puesto en particular por el senador Bordaberry es que tenemos que reconocer un menor crecimiento. Un menor crecimiento para, en primer lugar, reducir el gasto público y atender a la situación de menor nivel de actividad. Si puede ser, me gustaría mostrar un par de gráficos. ¿Sí? Espero que me sea descontado en mi tiempo. ¿Cómo, perdón? Ah, es parte del problema de la plata. Bueno, sigamos. Si no es posible recuperarlo, sigamos. Es como Mulera con sal. Ahí estamos. Gracias. Adelante, ministro. Lo que ustedes observan en el gráfico es la evolución del gasto público estructural. Eso tiene que ver con el descuento de los gastos extraordinarios, los gastos postergados documentados que se imputan en el año que corresponde y el ajuste por el ciclo. Y como ustedes ven allí, en 2025 el incremento del gasto estructural fue menor que el incremento del gasto estructural durante 2024. Así que desde el punto de vista de la expansión del gasto, desde el punto de vista de las metas estructurales que nosotros tenemos, estamos comportándonos bastante alineados a la restricción que nosotros estamos enfrentando. En segundo lugar, otro comentario que estuvo sobre las críticas mencionadas. Depreciar la moneda debería ser algo que en principio es sugerido. Bueno, desde el punto de vista de la gestión macroeconómica, desde el punto de vista de la gestión de la distribución de ingresos, es algo que decididamente el gobierno no va a hacer deliberadamente, porque eso significa afectar el salario real y afectar el ingreso de las personas. Pero además el gobierno anterior tampoco lo hizo, y permítame mostrar
lo siguiente, esta es la trayectoria del valor del dólar promedio mensual desde diciembre de 2019, donde observamos que entre el 2021 y 2023 el tipo de cambio tuvo una apreciación, que es algo de lo que aludía algunos de los senadores que hicieron intervención antes, que simplemente se corrigió a partir de diciembre de 2023 porque hubo un escenario global que fortaleció el dólar. Así que la idea de que se use la política macroeconómica y la política cambiaria para poder depreciar de manera deliberada la moneda uruguaya con el propósito de dar competitividad, créanme, forma parte de un consenso entre los economistas de este país, que somos los que vamos a ser los responsables de la política económica, de no gestionar eso de esa manera, porque eso en el pasado ha traído enormes dificultades. Así que es difícil afirmar también que no hemos hecho nada para que el dólar baje. Ahí tenemos las acciones que fueron tomadas en enero del 2023, cuando el tipo de cambio se había apreciado de manera extraordinaria, espuria, y que mediante acciones de mercado, de modificación de la tasa de política monetaria y mediante anuncios de parte del MEF respecto a su política de compras, logramos incidir porque, entre otras cosas, teníamos la inflación fuera de nuestro rango objetivo. Entonces, en relación a las observaciones que fueron realizadas en materia de gasto público, en materia de depreciación, no creemos estar haciendo nada que no hayamos dicho y nada que no esté comprometido y nada que no forme parte de un manejo consistente de la política económica. El centro de las críticas que no se han sido planteadas es el error de proyecciones. Yo me podría destinar mucho rato a hablar sobre este tema, porque sobre aciertos y errores en pronósticos hay muchas cosas escritas. De hecho, hay varias materias en la Facultad de Ciencias Económicas dedicado a formar a los economistas a cómo se hacen predicciones y cómo se hace el pronóstico en materia macroeconómica. No se trata de acertar. La profesión económica no acierta. La profesión económica lo que hace es utilizar información, modelizarla y en función de factores que son más o menos recurrentes en la historia, proyectar. Y por supuesto que hay errores, porque acá lo más importante no es no acertar. Lo más importante es que cuando uno se desvía, sepa que se está desviando y sepa introducir las correcciones. Me permito señalarle a los señores senadores que antes del 2005, en el gobierno uruguayo, los presupuestos no estaban soportados en proyecciones macroeconómicas. Lo que ocurría era que había un presupuesto que se aprobaba y no tenía ni siquiera un correlato con proyecciones de naturaleza macroeconómica. Es más, era cuando teníamos dos tipos de presupuestos, algo que sorprendía mucho a cualquier observador externo, porque teníamos el presupuesto que aprobaba el Parlamento y el presupuesto que ejecutaba el Poder Ejecutivo con los topes de gasto que se introducían, algo absolutamente incomprensible para cualquier persona que mirara la materia presupuestal al exterior. Lo que tenemos hoy es una programación presupuestal y fiscal que está alineada a una proyección macroeconómica que por supuesto descansa en pronósticos y por supuesto que podemos errar a los pronósticos. Es más, ¿qué tenemos en el Fondo Monetario? El Fondo Monetario el año pasado previó un crecimiento para los países emergentes para el año 2026 de 4,3 y hoy lo revisó a 3,9. Es algo normal, habitual, que quienes dedicamos a hacer pronósticos económicos tenemos que revisarlo. Y esa es la razón por la cual las economías emergentes hoy para el Fondo Monetario van a atravesar una desaceleración de este calibre porque un año atrás eso no estaba previsto. El segundo comentario respecto de las críticas es que no hemos hecho una contracción del gasto suficientemente intensa. Bueno, por distintas razones, el gobierno anterior no la hizo tampoco y nosotros creemos que no es el mecanismo para estabilizar la economía, profundizar en una contracción del gasto. Entre otras cosas, algo que quiero subrayar, porque vale la pena leer todo el debate que tuvo lugar en Europa después de la crisis del 2008, que los excesos de contracciones fiscales inducen recesiones indeseadas y eso son situaciones de las cuales es muy difícil salir. El caso de Grecia es un caso sobre el que se discutió durante 3 años por excesos de políticas de austeridad promovidas, entre otras cosas, por el Banco Central Europeo de aquel momento. Y finalmente lo que nos plantean es el tercer comentario sobre encuestas de opinión. Por supuesto que tomamos en cuenta las encuestas, por supuesto que ocupan nuestras reflexiones y decisiones, pero al mismo tiempo nos preocupan mucho más las situaciones concretas que se dan día a día que lo que la evaluación general de la población puede estar haciendo, entre otras cosas porque confiamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, más allá de la flexibilidad que tenemos que tener. Siguiente comentario, en relación al crecimiento comparado. Nuestro crecimiento del 1,8% es parecido al del 2023 y 2024. En 2023 la economía creció 0,8%. 2024 la economía creció 3,3%, promedio 2%.
La economía está creciendo en el año 2025 al promedio de lo que creció la economía en el periodo anterior. Por lo tanto, nuestra intención era acelerar el crecimiento y, por supuesto, esa es la razón por la que estamos ocupados por esto. Inversión. Inversión sin megaproyectos en Uruguay no crece de 16 puntos del PIB hace mucho tiempo. Déjenme que se los diga así. Año 2023, la inversión era 17.4 del PIB. En ese año estábamos pasando por el último año de la inversión de UPM, 1.500 millones de dólares. Corregido por eso, la inversión estaba en 16% del PIB, que es donde estamos hoy. O sea que el problema que tiene Uruguay es que en ausencia de megaproyectos, la inversión está clavada en 16% del PIB, no importa quién gobierne, no importa qué incertidumbre demos. ¿Y saben cuál es el punto? Solamente para poder deslizar, es que no hubo ningún megaproyecto heredado de la administración anterior. Ninguno. Estamos remando sin ningún megaproyecto, como sí ocurrió en los 3 periodos anteriores. Comparación de la deuda. Creo que la afirmación de que el nivel de deuda que tenemos hoy se parece al del 2002 y que eso generaría una suspicacia de problemas es una afirmación cuando menos poco prudente. La década del 90 es la década de los bancos zombies, largamente documentada en la literatura. ¿Qué son los bancos zombies? Bancos que pasaban al Estado, se privatizaban, pasaban al Estado, se privatizaban. Un sistema financiero altamente frágil que nunca fue posible poner en orden hasta que la crisis del 2002 tuvo lugar. Es el periodo de los compromisos del tipo de cambio, con compromisos que llevaron a la crisis del 2002 por desapartamiento del tipo de cambio. Es el periodo en el cual la cuenta corriente tenía un déficit de entre 2 y 2,5 puntos del producto. Hoy tenemos una cuenta corriente en equilibrio. Es el periodo de la inconsistencia macro, cuando teníamos contracción monetaria sin contracción fiscal y eso generaba desvíos sobre el tipo de cambio y apreciaciones cambiarias. Es un periodo de regulaciones insuficientes del Banco Central. La crisis del 2002, como está largamente escrito, yo escribí sobre eso, ya que han aludido a algunas cosas que yo he escrito, lo pueden revisar allí, no es un contagio. La crisis del 2002 fue un shock externo que nosotros estábamos mal preparados para gestionarlo y tomamos un conjunto de decisiones incorrectas que hizo que la crisis fuera como fue. No creamos la idea de que solamente el evento de Argentina fue el que nos arrastró a ese problema. Siguiente comentario sobre el equilibrio relacionado con restricciones de credibilidad de políticas. Me pareció muy interesante y muy sugerente el comentario del senador Blas, que me hizo pensar. Si hay algo que sabemos los economistas, yo de hecho me he dedicado a dar clases de política económica durante mucho tiempo, es que la política económica transita en un delicado equilibrio entre la consistencia y el apoyo político. Si la política no es consistente, los mercados te barren. Pero si la política no tiene apoyo político, es innecesario que hagas lo que tengas que hacer. Está lleno de ejemplos. López Murphy en el 2001 es el ejemplo más claro de cómo un ministro que decía correctamente lo que había que hacer duró una semana porque lo que quería hacer no era políticamente sostenible. Por lo tanto, no tomar en cuenta la restricción política o la restricción de credibilidad es clave. ¿Por qué fui convocado? Yamandu Orsi me convocó a colaborar con el gobierno y acá no importa la situación personal o el prestigio de cada uno de nosotros. Este no es un tema personal. Yo fui convocado como ciudadano, estoy muy orgulloso de ser ministro de este gobierno, en particular en este momento. Y estoy convencido de que mi equipo, el equipo que está aquí presente parcialmente, es una bendición para el Uruguay que esté a cargo de la política económica. Créanos que este es un momento muy crítico donde se requiere visión, se requiere diagnóstico, se requiere conocimiento y se requiere mucho compromiso. Y eso es lo que el equipo económico del gobierno del Frente Amplio tiene. 2 comentarios sobre inversiones. Puertos y dragados, lo estamos considerando. 2027 y 2028 van a haber inversiones sobre lo que usted señala, que es un tema pendiente. Lo mismo para el dragado a pie de muelle, donde también tenemos inversiones previstas ya para el que viene. En ferrocarril tenemos cosas para hacer, tenemos una lista que la ministra Lucía nos ha puesto sobre la mesa. Las prioridades son lo que tiene que ver con la conexión con el este del país por el tema del arroz y algunas otras cosas que están relacionadas con la conexión del canal de Entre Rivera y Paso de los Toros y la rehabilitación de la línea en Río Branco, de Peñarol a José Pedro Varela. Esas son las prioridades que por ahora hemos podido contemplar. Solamente quiero terminar con una reflexión final. En parte voy a leer un poco. Les confieso que estoy un poco sorprendido por algunos ataques personales. No comprendo cuál es la razón por la que el ataque personal constituye una herramienta del debate político.
Yo creo que es poco frecuente cambiar los gustos, las preferencias y hasta la simpatía por un cuadro de fútbol, a pesar de lo que dice Francella. Pero créanme que es mucho más difícil incorporar hábitos, códigos y formas de relacionamiento basadas en el respeto y la tolerancia. Yo creo en eso porque eso es un tema central, como lo ha dicho la senadora Bianchi. Hay una preocupación a la que tenemos que estar todos contestes, que la gente no nos está viendo con buenos ojos, y lo que peor podemos hacer ante este escenario es generar un escenario de tensión, de indignación innecesaria donde no la hay. Tenemos que saber distinguir lo que es importante de lo que no es. Permítame terminar solamente leyendo un brevísimo reflexión que yo había escrito antes de venir a esta comparecencia. Somos un gran país, estoy convencido que somos un gran país. Cada vez que me toca salir al exterior, no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser funcionario de este país. No tenemos que caer en la autocomplacencia. Tenemos viejos desafíos que nos están puestos sobre la mesa. El primero, un crecimiento insuficiente para costear nuestro modelo de convivencia, explicado, entre otras cosas, por un entramado denso y complejo de compensaciones y protecciones que han hecho del Estado un agente grande y lento y a veces ineficaz e ineficiente. Este entramado fue construido por el sistema político, que se convirtió en árbitro y articulador entre diferentes grupos organizados que alentaron la construcción de mecanismos de protección y aprovechamiento de la inestabilidad económica en el pasado. Esos grupos organizados siguen pidiendo, y a mí me lo hacen todos los días, al Estado que le dé menos a otros para darle más a ellos. Este es un problema importante en el gobierno. Sin embargo, quiero subrayar esto, gracias a ese mismo Estado, Uruguay es referencia mundial en materia de energías renovables, conectividad en telecomunicaciones e infraestructura educativa digital. Gracias a ese Estado, el acceso a la energía eléctrica y el agua potable es universal. Gracias a ese Estado, Uruguay cuenta con un sistema de protección social que le permite exhibir los menores niveles de pobreza y desigualdad de la región. Y a pesar de eso, ese Estado tiene el 70% del gasto que es endógeno. ¿Qué quiere decir? Cada vez que asume un ministro de Economía, el 70% del gasto no se puede tocar por leyes y modificaciones constitucionales que impiden al ministro de Economía o al equipo económico correspondiente hacer cosas. O sea que el ministro de Economía actúa en el mejor de los casos sobre el 30% del presupuesto, algo que precisamente es este ámbito, el Poder Legislativo, el que estableció esas rigideces, muchas de ellas fundadas, pero que están allí puestas sobre la mesa. A los viejos problemas se han agregado nuevos desafíos, la pobreza infantil, la seguridad y el aumento de personas excluidas de la materia de protección social, que es la población carcelaria y la población en calle. La vulnerabilidad de población que no accede de manera permanente a empleos formales a lo largo de su vida, algo fuertemente presente en las periferias de las poblaciones grandes y del centro y del norte del país. Por eso, debemos concentrarnos en lo importante. El mundo nos está abriendo muchas oportunidades, pero son oportunidades nuevas y por eso tenemos que pensar, hacer y trabajar de forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. Ello requiere concentrarnos en los objetivos y no en los instrumentos. No perder de vista que el bienestar colectivo no es una simple agregación del bienestar de cada grupo. Los recursos son finitos. Tenemos que ser conscientes de que nuestro factor de competencia no es ser baratos. No es ser baratos. No lo permite nuestro tamaño ni nuestras preferencias por la justicia y por la cohesión social. Nunca vamos a competir con salarios bajos. La búsqueda de acuerdos y gestión civilizada del disenso es nuestro rol. Es normal, deseable y sano que tengamos diferencias, algunas de ellas importantes, pero lo que nos hace diferente en relación al mundo es la forma en la que manejamos esa diferencia. La indignación y la estridencia vacía nos distrae y nos debilita frente a la mayoría. Conclusión. Y esto es una conclusión muy personal. Pertenezco a una generación, al igual que algunos senadores que están aquí presentes, que nació en la vida política sin libertades. La democracia que logramos recuperar en 1985 y que nos distingue en el mundo es nuestro principal activo. No desatendamos lo que los ciudadanos esperan de nosotros, que significa que los representemos, que tomamos decisiones para el provecho de la gente, que discrepemos y discutamos, que nos controlemos, pero que no nos perdamos el respeto y no dejemos de ser tolerantes. Muchas gracias.